Hola familia de Espacio Cristiano TV, mi nombre es Miguel. Hoy estamos nueva vez con el pastor y psicólogo Oscar Beltrán. Vamos a hablar de un tema bastante interesante basado en Efesios 5 del 15 al 16. Y básicamente la pregunta es, ¿cómo andar en sabiduría? Oscar, bienvenido. ¿Qué más, Miguel? Un saludo a ti y a todos los seguidores de esta página. Y bueno, aquí estamos prestos a ver qué aportamos. Aprender, como siempre. Sí, Oscar, voy a leer un versículo en Efesios 5:15, a los que nos siguen al 16, y vamos a debatir sobre este tema que nos trae. ok. Dice, por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios si no entienden cuál es la voluntad del Señor. ¿Ok? Hasta ahí queda. Bueno, me leí un poquito más hasta el 17. Dice aquí algo bien básico. Por tanto, tengan cuidado como andan primero, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo andamos en sabiduría? ¿Cómo andar en sabiduría? Bueno, fíjate que ahí Efesios es una carta muy puntual a una iglesia. eh, y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia es eh, que piensen, ¿ya? Es decir, hay que pensar, porque los días son malos también. Y andar con cordura es usar el sentido común. Entonces yo creo que a veces el problema radica en que la gente anda según las tendencias, según modas, según pensamientos, según el sentir o la sensación del momento, y pierde de vista el sentido común. Entonces cuando se pierde el sentido común, entonces estás propenso a error, estás propenso a falla. ¿Ves? Entonces, cuando una sociedad que vive en función de las emociones, de lo que siente, del boom del momento, es una sociedad que se va a dar contra la pared. Ujú. ¿Por qué la Biblia especifica no andar como necios? ¿Por qué la gente le cuesta tanto no andar en prudencia, si así decirlo? Bueno, O en inteligencia. claro, lo que pasa es que la necedad es más fácil que la prudencia. Es más fácil que tú vivas por emociones o que tú reacciones. Por ejemplo, tú tienes un problema con alguien. Alguien te hizo algo deshonesto, algo que te ofendió, que te molestó. ¿Qué es más fácil? Perdonar, sentarte a dialogar o tener un conflicto. Es mucho más fácil un conflicto. Claro. ¿Ves? Y la gente cree que no, es más difícil tener un problema. No, no es más difícil. Porque fíjate, tú has visto gente que le choca en el carro y se baja y le da un par de tiros a la persona. Claro. ¿Por qué? Porque es más fácil la necedad cuando tú sientes que tienes el poder y la forma y la manera. Entonces, mucha gente no llega a un conflicto, Miguel, simplemente porque no tiene la oportunidad, no tiene el coraje, no tiene tantas cosas. Claro. ¿Ves? Pero Eh, tampoco tiene la prudencia o la sabiduría para actuar de manera consecuente. ¿A qué se refiere cuando dice los días son malos? ¿A qué se refiere Pablo en ese contexto? Bueno, fíjate que la iglesia está pasando por persecución en ese momento. Hay persecución, pero también hay falsos maestros y también hay problemas de división dentro de la iglesia. Fíjate que más adelante Pablo habla a los padres que no provoquen a ir a los hijos, que amen a sus esposas, que respeten a sus maridos, que los siervos se sometan a sus amos y que los amos traten a los siervos con dignidad, por ejemplo. Entonces, fíjate que hay un problema dentro de la iglesia, Ujú. pero también había un problema en el contexto y en el entorno, el libertinaje, tantas cosas que habían en el contexto social que se convertían en un riesgo para las personas, en un riesgo moral, en un riesgo de vida también. Ujú. Entonces fíjate que Pablo lo que está hablando es no solamente en el contexto interno de la iglesia, sino también por fuera. Porque hay mucha gente que es una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle. Claro. ¿Cómo se evidencia los días son malos? ¿Cómo lo llevamos a la actualidad? Bueno, los días son malos, ¿eso qué quiere decir? Que como dice la Biblia, bástale a cada día su propio afán. Cada día tiene sus connotaciones. Fíjate que la gente cree que un día puede llegar a ser muy bueno Ujú. porque tú te cargues emocionalmente y digas, no, este va a ser un día de éxito, este va a ser un día tal, y a veces las cosas no salen como salen. ¿Ves? Claro. Entonces, cuando dice que los días son malos, es que estamos muy sujetos a engaño, estamos muy sujetos a dificultades, estamos sujetos a situaciones de conflicto, estamos sujetos a un sinnúmero de cosas, Miguel, que nos pueden desviar de los propósitos.
Por ejemplo, o sea que ahora es muy común el tema del trading y todas estas cosas por internet de ganar dinero. Claro, todo Y fácil. te lo pintan como fácil. Pero ¿por qué no hablan al mismo tiempo de cuántos cientos de miles de personas invierten 10, 15, 20 dólares y salen con nada todos los días? Claro, Sí, hay gente que gana, pero también hay miles y miles de personas que pierden, que es la mayoría. que es la mayoría. O los emprendimientos. Exacto. No, que fuérzate, que tal, pero tú sabes que... Lánzate que tú puedes. sí, pero ¿cuántos y por qué no se lleva a la cuenta los emprendimientos que no funcionan? 9 de ellos no que caen. que son cientos, Claro. que son miles. Y yo pregunto, ¿y a ellos qué les faltó? Motivación. No, tuvieron ¿Ves? desde el inicio. A eso se refiere la Biblia cuando dice que los días son malos. Lo que pasa es que para la iglesia de Éfeso en el momento eran malos en un sentido. Yo lo que tengo que mirar es a qué se refiere cuando dice que son malos para mí ahora. Y es eso, el engaño de las riquezas rápidas. Sí, porque la gente cree que porque coge un aparato y empieza a hacer trading ya va a Se tener va dinero. $5,000 al otro día. Claro. Eso no es tan fácil. Eso andar como necio entonces. Exactamente, careciendo de sentido común. ¿Ves? Porque el sentido común me dice a mí que en una sociedad tan volátil como esta, la ganancia de dinero fácil no es real, a no ser de que sea algo ilícito o algo que te omitan información. Que donde la gente apuesta siempre. La gente apuesta a lo rápido. A lo rápido, claro, sin duda alguna. Y por eso existen las pirámides, por eso existen y tanta gente estafada. Que tenemos un viaje de gente ahí Pero que... Dios mío, el tipo mantequilla, ¿te acuerdas? Que No, hubo uno que le pasó por la milla, uno que anda por ahí ahora, que no lo entrevistó. Exactamente, pero fíjate, ¿pero por qué? Por la codicia de la gente. Y esos son los días malos para nosotros. Y andar necio. Exacto, porque no vemos la situación difícil que nos va a llevar al fracaso, no la vemos. ¿Pero por qué no la vemos? Por el sentimiento negativo, la codicia, la ingenuidad y todo este tipo de cosas que la Biblia nos la advierte. Claro. La pregunta, ya casi entrando al final de esta conversación, ¿cómo andamos en sabiduría según la Biblia? Bueno, según la Biblia, andar en sabiduría es pensar. ¿Ves? Y el tema es ¿en qué pienso? Entonces, los cristianos, ¿en qué pensamos? En lo que la Biblia nos enseña, en lo que Dios demanda para nosotros. Y en eso debemos meditar y pensar y tomar nuestras decisiones en función de eso. ¿Ves? Entonces, andar en sabiduría es andar en el temor de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de algo? No la falsa pregunta que nos hacemos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Cristo jamás estaría en tu lugar primero. ¿Ya? Claro. Porque Cristo no estaría en los dilemas que estamos nosotros si pecamos o no pecamos. Es una mala pregunta. Claro. Eso no es sabio. Eso es más bien de necios. Eso es la gente que busca una excusa para hacer lo que sabe que no debe hacer. Exacto. O aquel que va y le pide permiso al pastor. No, el pastor Sabiendo no está lo que para tiene darle que permiso hacer. a usted. Usted sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa Claro. es que tú quieres alguien que te diga que sí para responsabilizarlo porque tú sabes que lo más probable es que te vaya mal. Claro, claro. Entonces, andar con sabiduría es que tú te sientes de tú a tú con la palabra de Dios y tú comprendas y tengas la madurez de decir, no debo hacer esto. ¿Por qué? Porque ya yo entiendo en las escrituras que no lo debo hacer. Y no necesitas que nadie te diga sí, ni que nadie te diga no. Simplemente tú, de una manera consecuente y coherente, tú dices, esto no lo debo hacer. Eso es andar en sabiduría. A la luz Bueno, de la Biblia. Oscar, un mensaje final a nuestros seguidores, cómo deben, aunque tú lo dijiste, pero un mensaje muy concreto sobre la necedad y cómo andar en sabiduría. Bueno. A ustedes. Bueno, yo le digo aquí a todos los que nos están viendo, miren, dejar la necedad es aprender a pensar en términos bíblicos, a partir de los principios bíblicos. Eso es abandonar la necedad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se hace estudiando la Escritura, conociendo lo que Dios tiene para nosotros. Si tú no conoces el carácter de Dios, si tú no conoces las Escrituras y si tú no contemplas la creación, no vas a conocer a Dios, no vas a conocer el plan de salvación, no vas a conocer lo que Dios tiene preparado para ti, que es lo único que vence con la necedad, porque una cosa es la necedad y otra cosa es la falta de conocimiento. La necedad no se vence con títulos universitarios. Con los títulos universitarios se vence la ignorancia, pero la necedad se vence con la obediencia a Dios y el conocimiento de Dios mismo. Bueno, queda más claro. Oscar, muchas gracias por esta, a ti por la esta invitación. tertulia, ¿no? Como siempre. Y les invitamos a todos nuestros seguidores a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, hasta en TikTok, señores. Bueno, hasta la próxima y bendiciones.